Hola, bienvenidos a la segunda clase del Antiguo Testamento del Seminario Bíblico en línea. Sean todos muy bienvenidos. Les animo a continuar compartiendo estas clases con sus iglesias, con aquellas personas que tienen interés en prepararse para el ministerio, para servir a nuestro Dios, personas que quieren crecer en el conocimiento de la Biblia, que están a cargo de un ministerio, de un grupo, de una célula. Quizá algunos que desean servir al Señor en el pastorado o como líderes de jóvenes. Es muy importante toda la capacitación que tenemos en el Seminario Bíblico en línea. Hay muchas materias que son importantes, que completan tu formación bíblica, teológica y ministerial. Es normal que algunos de ustedes van a ser atraídos más a algunas materias que a otras, pero todas las materias son necesarias y son importantes. Es como cuando alguien aprende una disciplina, por ejemplo, las artes marciales. Puede ser que en las artes marciales existan ejercicios de calentamiento, de condicionamiento físico, de estiramiento, y la persona que quiera aprender a luchar, ya sea jiu-jitsu, lucha grecorromana, box, lo que sea, muay thai, las diferentes disciplinas de artes marciales, van a decir, bueno, a mí no me interesa salir a correr y saltar la cuerda y no me interesa el acondicionamiento físico, pero la realidad es que si no aprenden esa disciplina no van a poder aprender a luchar o a defenderse o a competir, porque ciertamente son ejercicios muy cansados al haber una lucha o una competencia, y necesitan aprender el acondicionamiento físico, aunque crean que no lo necesitan, y así sucede también en la teología. O como en el caso de una bailarina de ballet, quizá está haciendo un montón de distintos ejercicios dentro de la clase de ballet, que dice, bueno, yo lo que quiero es ser una bailarina, pero necesita aprender todas esas formas, esas diferentes pisadas de ballet, esos diferentes pasos, para poder llegar a ser una bailarina de ballet. Y lo mismo pasa en la teología. Necesitas aprender hermenéutica, interpretación bíblica, necesitas aprender a conocer la Biblia libro por libro, necesitas tener una formación también ministerial para ser un siervo o una sierva de Dios que sirve al Señor con eficiencia, con eficacia, con fidelidad, con integridad. Todas las clases son importantes, la historia de la iglesia, la teología. Entonces vamos a ir avanzando en este viaje juntos, y yo te animo a que continúes firme hasta el fin. Sé fiel, porque Dios quiere hombres y mujeres de Dios que sean fieles a Él. Así que échale ganas. Pon la mirada en Jesús y corre con paciencia la carrera de estas clases, poco a poco, apartando el tiempo, porque recuerda que todos tenemos tiempo para lo que nos importa. Nuestras vidas son ocupadas, pero si te importa equiparte, vas a pagar el precio. Recuerden que solamente van a seminariobiblicoenlinea.com, se inscriben allá para tomar las clases, y después de cada clase ustedes obtendrán un certificado en las distintas materias. Te animo a no desanimarte, te animo a continuar con perseverancia hasta el fin y a ir constantemente a la página oficial de la materia, porque ahí es donde vas a encontrar cuáles son las asignaturas de cada clase, los pasos que tienes que tomar después de cada clase, y ahí están los exámenes para que puedas bajar la guía. También está el link, el enlace de la guía para que lo puedas bajar y lo puedas tener y puedas estudiar la guía. Y para aquellos que no tienen la forma de hacerlo, pueden hacerlo tomando notas detalladas en cada clase. Recuerda que las clases generalmente se ven por partes conforme vas teniendo tiempo, acordándote en dónde te quedaste, y que continúes avanzando hasta culminar cada clase, y entonces vas a la página oficial, haces el examen, que es muy pequeño, de opciones múltiples, para que sea algo que te ayude a reafirmar la información que aprendiste. Entonces vamos a entrar a la materia de hoy, y hoy vamos a ver en esta segunda clase de qué trata el Pentateuco, que es el nombre que se le da a los 5 primeros libros de la Biblia. Va a ser una clase muy completa, así que quédate, toma notas, quédate hasta el tiempo que vas a acordar de ver la primera parte de la clase, a menos que algunos de ustedes van a ver toda la clase sentándose, apartando el tiempo para poder concentrarse y poder ver la clase en un solo día o en un solo horario. Pero si necesitas pausar más adelante, recuerda que así funcionan las clases. Entonces, vamos a comenzar, y lo primero que vamos a comenzar viendo es cuáles son los libros del Pentateuco y de dónde vienen sus nombres. Porque los nombres que tenemos en nuestra Biblia actualmente no son los nombres del Pentateuco en la Biblia hebrea, en la Tanaj. El Pentateuco se le llama Torah en hebreo, ese es su nombre.
Se le conoce como Torá, algunos lo conocen como el libro de la ley, otros lo conocen con el nombre el Pentateuco, que es el nombre que hemos puesto a esta clase, de qué trata el Pentateuco. La palabra Torá en hebreo es una palabra que significa ley o instrucción. Y se conoce como los libros de la ley porque contiene muchísimas leyes en cuanto al pueblo de Israel, en cuanto al servicio de los levitas y sacerdotes, al servicio del Señor en el tabernáculo. Contiene un montón de leyes que legislan, que regulan la vida civil del pueblo, la vida religiosa, la vida devocional del pueblo, las relaciones entre las personas del pueblo, pero ciertamente es una instrucción porque es una guía que Dios está dando al pueblo de Israel que se encuentra bajo pacto con Dios en cómo deben comportarse como un pueblo que va a estar sometido a la voluntad de Dios y va a vivir la voluntad de Dios en su diario vivir. La Torá significa ley o instrucción. Y la palabra Pentateuco significa en griego literalmente los 5 rollos, porque antes los libros venían en forma de rollo. Es hasta el siglo I que surge lo que hoy se conoce como los libros actuales, se les llamaban códices, porque son varias hojas que se encuentran pegadas en un extremo y pueden voltearse las hojas y poder ir avanzando en la lectura de un libro. En la antigüedad eran rollos grandes que se protegían al ser enrollados y uno tenía que maniobrar en el rollo para encontrar la parte que uno estaba buscando, por ejemplo, del profeta Isaías o de los diferentes libros bíblicos. Se conoce como el Pentateuco, los 5 rollos o los 5 libros. Y esos libros son los 5 primeros libros de la Biblia. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, el libro de Levítico, el libro de Números y el libro de Deuteronomio. Algunos les dicen Levíticos, pero no, es Levítico. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos libros los vamos a ver en detalle en este día. Claro, vamos a ver en detalle cómo se relacionan entre ellos, cómo hay una continuidad entre estos libros y va a ser una clase muy importante, fascinante. Te animo a que continúes invitando personas a ser parte de este viaje, de equiparse para servir a Dios del Seminario Bíblico en línea y que continúen en contacto en la página oficial, bajando las guías, haciendo los mini exámenes, haciendo sus aportaciones mensuales que son importantes para que este seminario pueda llegar hasta ti y puedas valorarlo y que continúes también compartiendo con otros este recurso para que Dios pueda formar un grupo de personas que sirven al Señor con fidelidad dentro de tu iglesia, que están equipados para servir al Señor. Esos libros del Pentateuco son libros fundamentales, son el cimiento, el fundamento de toda la Tanaj, de todas las escrituras hebreas y de toda nuestra Biblia. Es el principio, el inicio de cómo Dios creó al mundo, cómo Dios hizo un pacto con un hombre llamado Abraham para a través de su simiente crear un pueblo al cual Dios se iba a revelar, con el cual Dios iba a hacer un pacto y que al final de ese pueblo y de la simiente de Abraham iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, para reconciliarnos con Dios. Son libros teológicamente fundamentales para comprender toda la teología y para comprender todas las escrituras. La Torá tiene 5 libros y no es casualidad que el libro de los Salmos en nuestras Biblias actuales tiene 5 libros también. Si tú ves con detenimiento al avanzar en el libro de los Salmos, vas a encontrar que los libros, vas a encontrar que dice libro primero, libro segundo, libro tercero, libro cuarto, libro quinto. Los 150 salmos se encuentran en 5 libros y esto no es casualidad porque buscan emular la Torá, que es el documento fundamental del judaísmo, la revelación de Dios a Israel. Y es interesantísimo que en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús da 5 discursos, 5 bloques de enseñanzas de Jesús que buscan emular precisamente la estructura del Pentateuco, donde Jesús es un nuevo legislador, un nuevo Moisés, que trae un nuevo éxodo, una nueva libertad a su pueblo y a las naciones a través de su salvación que finalmente va a dar por la humanidad, derramando su sangre, muriendo en la cruz para salvarnos. Y no es casualidad que se repitan esto, que busquen estos libros emular la estructura de 5, porque el Pentateuco, la Torá, son 5 libros que conforman una sola unidad. Los libros del Pentateuco son los más controversiales históricamente, éticamente y teológicamente, y estos son principios que vamos a ir hablando
compartiendo a lo largo de avanzar en esta materia. Por ejemplo, vemos que en el libro de Génesis al inicio, que vemos que Lot, sus hijas, después de huir de Sodoma y Gomorra, lo emborrachan y vemos que duermen con él. Y ahí es donde surgen los amonitas y los moabitas de la relación incestuosa de Lot con sus hijas. Es algo que Dios jamás aprueba. De hecho, el autor de Génesis lo que busca es mostrar cómo el ser humano se aparta de Dios y cae de una forma tan baja en pecado, en inmoralidad. Y también muestra por qué la inmoralidad se veía tanto entre los pueblos amonitas y moabitas. El autor trata de dar una explicación de esto. Pero, por ejemplo, vemos en Jacob que Dios le cambia el nombre a Israel, que Jacob en el libro de Génesis vemos que él ama a Raquel, la hija de Labán, y él cuando busca trabajar para Labán por 7 años, en la noche de bodas, Labán cambia a su hija y en vez de darle a Raquel, que era la menor, le da a Lea, que era la mayor. Y vemos que Jacob se siente frustrado por este engaño y trabaja 7 años más para Labán para volver a ganar la mano del matrimonio de la mujer que él amaba. Y después vemos que ellas se entregan a sus siervas, que era una costumbre común del tiempo, y de allí es donde surgen las 12 tribus de Israel. Entonces vemos que hay aspectos de poligamia que no son el estándar de Dios desde Génesis, que dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no dice a sus mujeres, sino a su mujer, y serán una sola carne. Entonces hay aspectos que éticamente no son correctos o bien vistos a nuestros ojos actualmente, y también hay algunas complicaciones teológicas. Históricamente, éticamente y teológicamente, los libros del Pentateuco son los más controversiales. Por ejemplo, el libro de Levítico, que habla del acercarse a Dios a través de sacrificios, a través de ofrendas. Podría ser ofrendas de cereales, ofrendas de los cultivos, pero también existían ofrendas a través del derramamiento de sangre, que para muchos en la época moderna es algo que les suena grotesco. ¿Por qué Dios pedía o aceptaba estos sacrificios de derramamiento de sangre? Entonces, estos libros del Pentateuco son libros muy lejanos a nuestro tiempo, que el lector moderno le causan confusión. De hecho, el libro de Levítico es un libro sumamente difícil para nosotros como lectores modernos o posmodernos en nuestro tiempo, el poder entenderlo. De hecho, el libro de Levítico y el libro de Apocalipsis considero personalmente que son los 2 libros más difíciles de toda la Biblia, de entender y de procesar. Así que los libros del Pentateuco son los más controversiales históricamente, éticamente y teológicamente. El Pentateuco contiene, si pudiéramos resumirlo, de qué trata el Pentateuco, es la historia del pueblo de Israel, los hijos de Jacob, que Dios le cambió el nombre Israel, y muestra la historia desde la creación del mundo de parte de Dios hasta Dios levantando un libertador como Moisés para su pueblo, que era oprimido en Egipto, hasta la muerte de Moisés, que se narra en Deuteronomio capítulo 34, hasta el último capítulo del Pentateuco. Su enfoque central del Pentateuco es el pacto de Dios con Israel. Vamos a ver en primer lugar que el título de los libros en hebreo que tenemos, que en nuestra Biblia tenemos los títulos de la traducción del hebreo al griego, que tratan de en una palabra resumir de qué trata cada uno de sus libros. Por ejemplo, Génesis significa principio, porque es el principio de la nación de Israel, el principio de la historia del Pentateuco. Pero los títulos de los libros en hebreo son distintos. Y en hebreo, generalmente en la antigüedad, muchos libros se titulaban conforme a la primera palabra o a la primera palabra que caracterizaba lo que se decía en el primer enunciado de lo que iba a tratar el libro. La primera palabra con la que comenzaba el libro era el nombre que se le otorgaba al libro. Por ejemplo, en Génesis, en hebreo se titula Bereshit, que en Génesis 1:1 dice en el principio, y esta palabra en el principio es la palabra en hebreo Bereshit, que significa en el inicio, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Es el primer capítulo del libro de Génesis y es el título que se le asigna al libro basado en la primera palabra con la cual comienza el libro de Génesis.
Y vamos a ver algunos ejemplos porque va a ser interesante. Bueno, les voy a compartir primero cómo comienza cada libro, el primer capítulo, el primer versículo de cada capítulo de los 5 libros del Pentateuco. En Génesis 1:1 ya lo vimos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Éxodo capítulo 1 verso 1 dice, estos son los nombres. Así se titula el libro de Éxodo en hebreo. Los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, cada uno con su familia. Levítico capítulo 1 verso 1 dice, el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión o desde el tabernáculo. Números capítulo 1 verso 1 dice, el Señor habló a Moisés, el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, pero aquí en el libro de Números se enfatiza que el Señor le llamó en el desierto, y esa es la palabra con la cual se va a nombrar. Si tradujéramos el hebreo el título del libro hebreo de Números al español se llamaría En el desierto. Y en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Deuteronomio 1:1 dice, estas son las palabras, así se titula, que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán en el desierto. Entonces, los nombres de los libros del Pentateuco, en el lenguaje hebreo en el que fue escrito, se nombran de acuerdo a la palabra característica del primer enunciado conforme comienza el libro. Y recuerden que en hebreo, el idioma hebreo se lee de derecha a izquierda. Nosotros en español estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha las oraciones, todo lo que escribimos de izquierda a derecha. Pero en hebreo es al revés. Así que es difícil cuando por primera vez alguien agarra una Biblia hebrea, nuestros ojos tratan de ir directamente a la izquierda, pero es comenzar de la derecha hacia la izquierda. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Ustedes pueden ver estas palabras. Trata de leer estas palabras que tengo aquí de derecha a izquierda, porque si la tratas de leer de izquierda a derecha no vas a entender. Pero si lo lees al revés, dice el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y así se lee. Y les voy a poner un ejemplo solamente para hacerlo un poquito divertida la clase, que puedan ver a qué me refiero con los nombres. Aquí dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim. Aquí dice en hebreo, en el principio, y ahí está la traducción abajo de las palabras en hebreo, en el principio creó Dios los cielos y obviamente la tierra. Pero así es como comienza el libro y se le pone el nombre Bereshit de la primera palabra con la cual comienza el versículo. El libro de Éxodo dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron. Vaele Shemot Bene Yisrael Habaim. Aquí dice, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en hebreo. Y el título del libro, Éxodo, es la palabra Shemot. Estos son referencia a los nombres. El libro de Levítico comienza diciendo, Vayikra, y llamó, el Moshe Vaidaber. Dice, y llamó a Moisés y habló. Obviamente el Señor llamó a Moisés y le habló, pero comienza con la primera palabra. Y así vemos igual el libro de Números, que en el libro de Números se resalta la palabra en el desierto. Bemidbar es el nombre en hebreo, Bemidbar en el desierto, porque así es que como comienza el libro y se enfatiza esta palabra, porque el libro de Números precisamente narra los 38 años de travesía del pueblo de Israel en el desierto, desde que Dios les habló en el monte Sinaí hasta que se ponen en marcha para ir hacia la tierra prometida. Y se llama En el desierto. Y por último, el último libro del Pentateuco es el libro de Deuteronomio y se llama en hebreo Devarim, porque dice, estas son las palabras Devarim que habló Moisés a todos. Entonces la palabra Devarim es el nombre de Deuteronomio. Bueno, aquí ya han aprendido ustedes que los nombres del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, tienen un nombre distinto en hebreo que como nosotros lo conocemos en nuestras Biblias en español. Y nuestras Biblias en español, los nombres de los libros del Pentateuco en nuestras Biblias en español vienen de la traducción al griego, describiendo el tema del que trata cada libro.
Por ejemplo, Génesis significa en griego, no en hebreo, Génesis significa principio. La palabra Génesis en griego significa principio. ¿Por qué? Porque nos habla del principio del pueblo de Israel, del principio de los cielos y la tierra. Entonces se utilizó esta palabra para describir de qué trata el libro. El libro de Éxodo es un libro que significa camino de salida. Por ejemplo, es muy común, aunque estemos en países latinoamericanos, sudamericanos, centroamericanos, que conozcamos que las salidas en muchos lugares dice exit. En Estados Unidos lo hemos visto quizá en películas, quizás has viajado a países de habla inglesa y ves que en las salidas hay un letrero que dice exit. Igual cuando vas manejando en la carretera en Estados Unidos hay salidas que dice exit, porque la palabra ex significa fuera. De hecho lo usamos cotidianamente, ¿verdad? Mi exnovia, ¿verdad? Mi expareja, mi ex. ¿Por qué? Porque en griego ex significa fuera, porque está fuera de tu vida, ¿sí? Y la palabra odos, cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Zoe es vida, verdad es aletheia en griego, y cuando dice eimi odos, yo soy el camino, dice en el texto griego de Juan 14:6, yo soy el camino, ego eimi odos, yo soy el camino. Esta palabra odos es la palabra con la que se compone la palabra éxodo, que significa camino de salida, porque el pueblo caminó fuera de Egipto, con el poder de Dios fueron librados para huir del faraón y poder ser libres de la esclavitud. Entonces, éxodo significa camino de salida. Y bueno, después vemos el libro de Levítico, que el nombre Levítico que se le otorga es porque se quiere hacer mención a los levitas, una de las tribus de Israel encargada del culto al Señor, del cual venía el sacerdocio de Aarón, que eran los encargados de mediar la relación entre el pueblo y Dios a través de las ofrendas, los sacrificios. Entonces, el libro de Levítico se le titula Levítico porque son cosas concernientes a los levitas y a los sacerdotes. Por eso se le conoce con el nombre Levítico. Y obviamente se habla mucho de la razón que en Éxodo se había construido el tabernáculo, comienza Levítico, y se habla cómo acercarse a Dios en esa tienda de reunión donde moraba la presencia de Dios. Y tienen que ver con leyes del tabernáculo, de las ofrendas, los sacrificios a Dios, las conductas de santidad. Y por eso se le llama Levítico, porque es lo concerniente a los levitas, aunque eran leyes para todo el pueblo, acercarse a Dios a través del servicio de la tribu de los levitas y de los sacerdotes que mediaban ese culto al Señor. Y el libro de Números se le llama Números porque hay dos grandes censos en el pueblo de Israel, uno al inicio del libro y uno al finalizar el libro. Se enumeran el número de varones mayores de 20 años que van a entrar a la tierra prometida, y por eso se le titula el nombre, se le pone como nombre al libro Números, porque es el tiempo en que el pueblo en el desierto es censado, es contado y se enumeran cuántos son. Y después vemos el libro de Deuteronomio, que viene de dos palabras, deutero, que significa segunda, nomos, que significa ley, y se les recuerda la ley de Dios por segunda vez, porque la primera generación pereció en el desierto por juicio de Dios, por su rebeldía, y la segunda generación es la que va a entrar a la tierra prometida y se le tiene que repetir por segunda vez las leyes que Dios había dado. Entonces por eso se llama Deuteronomos, Deuteronomio, segunda ley. Entonces ahí lo tienen, queridos hermanos. Génesis significa principio, Éxodo significa camino de salida, Levítico porque trata las cosas concernientes a los levitas, el libro de Números porque hay dos conteos en el desierto donde se enumeran los varones mayores de 20 años, y el libro de Deuteronomio porque se le repite la ley por segunda vez a la siguiente generación. Y podemos ver en el título cómo hay una historia, una unidad que el Pentateuco, la Torá, desarrolla. Vamos a ver ahora sí esta unidad. Vamos a ver en esta sección de la clase la unidad del Pentateuco y la conexión que existe entre sus libros, porque algunos de nosotros quizás estamos acostumbrados a pensar que cada libro lidia con sus propias cosas, que son 5 libros independientes, pero no, son 5 libros
que están intrínsecamente conectados entre ellos, que desarrollan una sola historia, y vamos a ver esta historia juntos el día de hoy. Génesis no es un libro aislado, es la primera parte de una serie de 5 libros titulada El Pentateuco, los 5 rollos. Y imagínense, en esta ilustración podemos ver un tren que avanza por las vías transportando personas o transportando mercancía, o hay distintos tipos de trenes, pero todos los vagones están conectados y hay una locomotora o un tren principal que está empujando o dirigiendo a los otros vagones. Y así comienza Génesis, siendo el inicio que nos narra la historia de la creación, la historia de cómo Dios intenta restaurar nuestra relación con Él, porque el hombre fue expulsado de la presencia de Dios por su pecado. Y Dios hace un pacto con un hombre que se llama Abraham, que es llamado el amigo de Dios. Y Dios promete una bendición muy especial a su descendencia. Y cuando él y su esposa no podían tener hijos, Dios hizo una promesa hermosa a Abraham. Dios siempre cumple sus promesas. Y de Abraham surge una gran nación, que es el pueblo de Israel. Después de Abraham viene Isaac, Jacob, y el libro de Génesis empieza a poner en marcha este tren, donde el segundo vagón es el libro de Éxodo, el tercer vagón el libro de Levítico, Números y Deuteronomio, y es una sola historia. Es un solo tren, aunque son 4 vagones jalados por el tren de Génesis. Así que espero que esta ilustración te ayude a ver cómo son una unidad. Y el énfasis de la Torá, del Pentateuco, es el pacto. De esto se trata todo, el pacto que Dios hizo con Israel en el monte llamado el monte Sinaí, en la península del Sinaí, a un lado, al este de Egipto. Al huir de Egipto, llegan a la península del Sinaí. Dios hace un pacto con ellos en Éxodo capítulo 24. Y hay un recordatorio después por Moisés de la ley de Dios antes de morir y antes de que el pueblo entrara a la tierra prometida. Entonces, si pudiera decirte en una frase, a ver, ¿de qué trata el Pentateuco? ¿De qué trata todos estos 5 libros? Resúmame, hermano, ¿de qué tratan estos 5 libros? Bueno, sería el pacto que Dios hizo con Israel en el monte Sinaí y el recordatorio por Moisés de la ley de Dios antes de morir y antes que el pueblo entrara en la tierra prometida. Es la esencia, y obviamente que esto tiene que ver también con la historia grande de salvación que al final va a desembocar en nuestro Señor Jesucristo, que es la simiente de Abraham, a través de el cual en Génesis 12 le había dicho: en tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. Y aquí estamos tú y yo, perdonados de nuestros pecados hoy, bendecidos por Jesucristo, siendo pueblo de Dios cuando antes no éramos pueblo, a través de estas preciosas promesas de Dios que comenzaron con la promesa de Abraham en Génesis capítulo 12. Bueno, el Pentateuco, esta ilustración me gusta. A veces con mis hijos hemos armado rompecabezas y es un tiempo muy bonito de padre como padre con mis hijos, de poder enseñarles a armar un rompecabezas que tienes que comenzar con el marco de todas las piezas planas, conectarlas para empezar a descubrir los distintos colores o patrones o fotografías que contiene ese rompecabezas. Y el Pentateuco, supongamos que si fueran piezas, si los libros del Pentateuco fueran piezas de rompecabezas, serían piezas que encajarían perfectamente. O sea, Génesis conecta perfecto. Donde termina Génesis va a comenzar Éxodo. Donde termina Éxodo va a comenzar Levítico. Donde termina Levítico comienza Números. Y donde termina Números comienza Deuteronomio. Y es un rompecabezas perfectamente armado donde cada pieza encaja en la otra. Esto es la unidad, señores y señoras, del Pentateuco. Es una ilustración que me gusta porque muestra que hay una conexión directa y ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, Génesis habla del principio del pueblo de Israel y su llegada a Egipto. La historia de Abraham, la historia de Isaac, la historia de Jacob es lo que va desarrollando el libro de Génesis. Y la llegada de Israel a Egipto a través de José, uno de los hijos, el hijo favorito de su padre Jacob, que Dios le cambió el nombre a Israel.
Y el libro de Génesis muestra en Génesis 37 al 50 cómo a través de José el pueblo llega a todos, incluyendo todos sus hermanos, llegan a Egipto y allí Dios les bendice, se multiplican y nos explica Génesis cómo es que el pueblo de Israel llegó a Egipto en primer lugar. En Génesis 15, 13 al 14, Dios habla con Abraham y le dice: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña. O sea, ya Dios le anticipa a Abraham que va a tener una gran descendencia y que esa descendencia va a estar en una tierra extraña, no va a ser la tierra de Canaán, sino va a ser la tierra de Egipto. Dice, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Yo castigaré a la nación de Egipto, que los esclavizará, y saldrán en libertad y con grandes riquezas. O sea, si te fijas, Génesis está anticipando la revelación que Dios le da a Abraham, está anticipando lo que va a suceder en el siguiente libro de Éxodo. Entonces hay una conexión tremenda entre los libros, una conexión total. Y termina Génesis, en Génesis 50, 24, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, pero Dios ciertamente cuidará de ustedes y los hará subir de esta tierra, estaban en Egipto, a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Y ya se ve, así termina Génesis, que es lo que vamos a ver a finales del último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. Cuando Moisés muere repitiéndoles la ley, el pueblo está a punto, en las planicies de Moab, a punto de entrar a la tierra prometida. Pero desde Génesis se anticipa esto, donde dice que Dios los hará subir de la tierra de Egipto, lo que va a suceder en el siguiente libro de Éxodo, y los llevará a la tierra que él prometió en juramento a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces es una sola historia del inicio del pueblo de Israel y cómo Dios hace un pacto con ellos para llevarlos a la tierra que le prometió desde Génesis 12 a Abraham, donde le dijo que engrandecería su nombre, haría famoso su nombre y que bendeciría, que lo llevaría a la tierra, a una tierra que Dios le llevaría, deja tu tierra, tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Y vemos que Dios le bendeciría y le haría bendición a las naciones de la tierra. En Génesis 50, 26 dice, y murió José a la edad de 110 años, el último versículo de Génesis, lo embalsamaron en Egipto y lo pusieron en un ataúd en Egipto. Y allí termina Génesis. Pero Génesis, el penúltimo versículo está hablando, el antepenúltimo está hablando de que Dios les llevaría a la tierra que les prometió y que los que estarían en esa tierra de Egipto, pero que Dios los haría subir de esa tierra, los sacaría de Egipto. Y entonces termina Génesis y va a encajar con la pieza de cómo comienza el libro de Éxodo en este rompecabezas. Éxodo capítulo 1, verso 1 comienza diciendo, estos son los nombres de los hijos de Israel, así se llama el libro en hebreo, estos son los nombres de los hijos de Israel que fueron a Egipto con Jacob, y Jacob es el patriarca de las tribus de Israel. Dios le cambia el nombre de Jacob a Israel. Y dice el versículo 5 dice, todas las personas que descendieron de Jacob fueron 70. Aquí comienza narrando Jacob, sus hijos, sus hermanos de José, que en total con sus esposas y sus hijos son 70 personas al comenzar el libro de Éxodo. Y dice, y murió José y todos sus hermanos murieron también, los patriarcas de las distintas tribus, Gad, Aser, Zabulón, Neftalí, Benjamín, mueren todos los patriarcas de las 12 tribus, Efraín, Manasés. Dice, pero los israelitas tuvieron muchos hijos y aumentaron mucho y se multiplicaron. Y llegaron a ser poderosos en gran manera y el país se llenó de ellos. Entonces Génesis termina diciendo que José está en Egipto. Éxodo comienza allí con la muerte de José y vemos que se multiplican. De esas 70 personas que eran, se volvieron sumamente numerosos en esos 400 años. Y dice, el libro de Éxodo, ¿de qué trata este libro que continúa el libro de Génesis? Bueno, comienza
en el capítulo 2, vemos al pueblo de Israel oprimido en esclavitud, clamando a Dios, y los clamores del pueblo de Israel llegan a oídos de Dios, y Dios levanta a Moisés, un bebito que nace, que cuando el faraón manda a matar a todos los niños, es ocultado en una canasta en el río Nilo, es encontrado por la hija del faraón. Entonces Éxodo narra el nacimiento de Moisés, el libertador que Dios va a usar para liberar a su pueblo de la esclavitud. Narra los actos poderosos donde Moisés se presenta ante el faraón y con el poder de Dios libera al pueblo a través de las plagas que Dios manda a Egipto, a través de la muerte de los primogénitos de Egipto, que es lo que se convertiría la fiesta de la Pascua en el pueblo de Israel, una fiesta muy importante recordando cómo Dios les libera. Y se ve en Éxodo 24 el pacto que Dios hace con ellos. Los 10 mandamientos fueron dados en Éxodo 20. La construcción del tabernáculo, muchos capítulos del libro de Éxodo hablando de cómo construir esta tienda donde la presencia de Dios iba a morar para que se encontrara el pueblo con su Dios. Y aquí vemos una foto, una réplica del tabernáculo inicial o la tienda de reunión, que era un lugar donde iba a estar el arca del pacto, el lugar santísimo, donde el sacerdote entraba a expiar los pecados del pueblo. Y aquí vemos una réplica de este tabernáculo, de esta tienda de reunión. Se le conoce con distintos nombres: tabernáculo, tienda de reunión o tabernáculo de reunión, y distintas Biblias utilizan distintas palabras, pero están hablando de lo mismo, una tienda portátil armada donde la presencia de Dios iba a morar para acercarse a Dios. Eso era. Y así termina el libro de Éxodo. En Éxodo 40, empezando en el versículo 28 al 32, dice: colocó la cortina para la entrada del tabernáculo. O sea, Dios le da las instrucciones a Moisés de cómo debe construirse este tabernáculo. Y puso el altar del holocausto, y dice: cuando entraban en la tienda de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban para entrar limpios a la presencia de Dios, que se lavaban Moisés, Aarón y sus hijos, como el Señor había ordenado a Moisés. Y en Éxodo 40:33 dice: Moisés levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y colgó la cortina para la entrada del atrio, y así terminó Moisés la obra. Entonces se dan muchísimos capítulos en el libro de Éxodo de cómo debían construir esa tienda para acercarse a Dios en el culto de Israel, y por fin termina en Éxodo 40 con estas palabras: así terminó Moisés la obra. ¿De qué obra está hablando? De la obra del tabernáculo y todos sus instrumentos, el arca del pacto, todos los instrumentos que había dentro de esa tienda para encontrarse con Dios y su presencia. Entonces, donde termina Éxodo, encaja la pieza de Levítico, continúan el siguiente vagón del tren, van pegados, es una sola historia. Y Levítico termina, y así termina Éxodo, así terminó Moisés la obra del tabernáculo. Y vemos cómo encaja la siguiente pieza, porque el primer versículo con el cual comienza el libro de Levítico comienza diciendo: el Señor llamó a Moisés desde el tabernáculo. Entonces, Éxodo termina diciendo: así terminó Moisés el tabernáculo, y Levítico comienza diciendo: y llamó Dios a Moisés desde el tabernáculo. Es una historia que continúa, si se dan cuenta. Levítico 1:1 dice: el Señor llamó a Moisés y le habló desde la tienda de reunión. Verso 2 dice: di a los israelitas, cuando alguien de ustedes traiga una ofrenda al Señor, traerán su ofrenda de animales del ganado del rebaño. Y ahí vemos que comienza dando las instrucciones de cómo acercarse a Dios en la adoración a través de cosas que conciernen al culto de Dios en Israel, que era oficiado por los sacerdotes de la tribu de Leví. Por eso se titula el libro Levítico, porque tiene que ver con cosas concernientes a la tribu de Leví. Por eso se titula Levítico. Y es una continuación del libro de Éxodo. Y entonces, cuando termina Levítico, va a comenzar Números, y vamos a ver cómo encajan, porque continúan los vagones del tren, continúan las piezas siendo encajadas, porque es una unidad del Pentateuco. Espero estártelo demostrando con estos versículos, que está siendo una experiencia enriquecedora en conocer, como se llama esta clase, de qué trata el Pentateuco.
Así termina Levítico en Levítico 27:34. Estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Entonces termina diciendo, estos son los mandamientos sobre el culto a mí, sobre la adoración, sobre los animales prohibidos, sobre las fiestas que deben celebrar al Dios de Israel, sobre comportamientos de santidad, el código de santidad, de cómo se deben comportar delante de mí. Estos son qué hacer en casos de personas que tienen lepra o que tienen infecciones de la piel, cómo debían presentarse ante el sacerdote. Todo esto era códigos de santidad, de ser un pueblo apartado, sano y un pueblo santo que se acerca a Dios y que rinde adoración a Dios, que rinde ofrendas, sacrificios. Dice, estos son los mandamientos que el Señor ordenó a Moisés para los israelitas en el monte Sinaí. Ahí siguen en el monte Sinaí desde el libro de Éxodo. Y así comienza el libro de Números. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Fíjate cómo termina Levítico diciendo que estos son los mandamientos que Dios dio en el monte Sinaí. Y Números continúa diciendo, el Señor habló a Moisés cuando estaban ahí en el desierto del Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Y le dijo, haz un censo de toda la congregación de los israelitas por sus familias. Y por eso se le llama el libro de Números, porque comienza haciendo un censo de todos los israelitas por sus familias. Y dice en Números capítulo 1, verso 44 y 46, dice el verso 44, estos son los que fueron enumerados. Ahí tenemos el libro de Números. Los que Moisés y Aarón contaron, y el verso 46 da un número muy específico. Al terminarse de contar, estos varones mayores de 20 años, dice, fueron en total 603,550 eran los varones de 20 años. Por eso algunos han especulado que era un pueblo quizá de 2 millones, 2.4 millones de personas. En uno de los videos que hice anteriormente les expliqué que esto es algo que es disputado por algunos para saber exactamente cuántas personas eran, pero después en el libro de Éxodo vamos a ver esto sobre este número, pero aquí se menciona que eran 603,550. Y dice el verso número 36:13, dice, estos son los mandamientos y las ordenanzas que el Señor dio a los israelitas por medio de Moisés en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Recuerda que en el libro de Josué van a entrar a Jericó. Significa que desde el libro de Números 36 hasta el libro de Josué, apenas en Josué van a entrar a la tierra prometida y van a conquistar Jericó dando 7 vueltas alrededor de sus murallas. Entonces aquí vemos que son los mandamientos y ordenanzas, porque en Números también vemos mandamientos y ordenanzas, vemos la rebeldía del pueblo, cómo Dios trató con ellos y cómo la primera generación pereció en el desierto. Y estaban allí en las llanuras de Moab, ya al final, la segunda generación, frente a Jericó, a punto de entrar a esa tierra que Dios les había prometido. Entonces termina Números y encaja perfecto en cómo va a comenzar Deuteronomio, porque Deuteronomio, entonces Moisés, al estar en esas planicies de Moab, antes de entrar a la tierra prometida, les va a dar unos discursos repitiéndoles la ley, por eso se llama Deuteronomio, segunda ley, para que esa segunda generación sepa las leyes, el pacto que Dios hizo con ellos como su pueblo Israel. Entonces vemos que comienza Deuteronomio. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán. Precisamente Deuteronomio 1:1 comienza donde se quedó Números 36:13, diciendo que estaban en las llanuras de Moab junto al Jordán frente a Jericó, y comienza Deuteronomio diciendo que estaban ahí al otro lado del río Jordán. Y dice, en el año 40, o sea, ya habían pasado 40 años en el desierto, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera.
Y bueno, Deuteronomio continúa, dice, al otro lado del Jordán, en la tierra de Moab, Moisés comenzó a explicar esta ley. Deuteronomos les repite la ley de Dios, por segunda vez se les da la ley al pueblo, a esa segunda generación. Y dice el verso 6, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb, en el monte Sinaí. El monte Sinaí también se le conoce como el monte Horeb. Y dice, y dijo, ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Seguían en el desierto, seguían lejos, seguían sin tomar posesión de la tierra prometida. Y es interesante cuando uno reflexiona que cuando uno mide la distancia, cuando Dios les liberó de Egipto para poder llegar a la tierra prometida, y caminando, claro, con un paso de gente que tiene condición física, sería alrededor de 11 días, 2 semanas de travesía para llegar a la tierra que Dios les había prometido. Pero era un proceso en el que Dios tenía que trabajar con su pueblo, en el que tenía que hacer pacto, en el que tenían obviamente que construir el tabernáculo. Quizá ese proceso hubiese durado dos años, quizá, pero es interesante que fueron 40 años porque tuvieron un corazón rebelde y la primera generación, el Señor prometió que no iban a entrar a la tierra prometida por su pecado. Y hay grandes enseñanzas en este libro porque nos muestra que muchas veces Dios puede bendecir nuestras vidas y quiere bendecir nuestras vidas, pero nosotros como pueblo, aún ya conociendo a Dios, nos privamos de grandes bendiciones por nuestra terquedad de corazón, por nuestra falta de obediencia a Dios, por no ser moldeables al Señor. Y hay grandes enseñanzas. De hecho, el libro de Primera de Corintios capítulo 10 nos habla de cómo Dios trató con el pueblo de Israel en el desierto. Y dice que todas estas cosas fueron escritas como ejemplo para nosotros, para que seamos obedientes a Dios y para que no tengamos que fracasar en las decisiones de nuestras vidas, pecar contra Dios, alejarnos de Él, rebelarnos contra Dios, porque siempre la paga del pecado es dolorosa, trae destrucción a nuestras vidas o limita las cosas que Dios podría habernos dado. Entonces es increíble, ¿no? Porque un viaje de 11 días, quizás si Dios iba a establecerles para que construyeran el tabernáculo, estuvieran listos para tomar la tierra prometida, quizá hubiera sido 2 años máximo, pero es un viaje que se extendió 40 años. Y en Deuteronomio 1:6 dice, el Señor nuestro Dios nos habló en Horeb y dijo, le está recordando cuando les habló en Horeb, y seguían antes de entrar a la tierra prometida en toda esa región montañosa. Dijo, ustedes han permanecido bastante tiempo en este monte. Estaba haciendo alusión a esa región. Aquí tenemos una foto de el posible quizá monte Horeb, donde le fueron dadas las tablas de la ley a Moisés. Algunos han identificado este monte con el monte Horeb, y de hecho ahí hay un monasterio abajo del monte de este monte de Sión o monte Horeb, que se le conoce como el monasterio de Santa Catarina. Y este monasterio es el monasterio más antiguo aún existente hasta nuestros días. Ahí es donde un hombre llamado Nikolai Tischendorf encontró, un erudito bíblico, encontró el Códice Sinaítico, que es uno de los códices más antiguos que contienen las escrituras, el Nuevo Testamento, y es un testimonio muy importante para la transmisión del Nuevo Testamento. Ahí está abajo, de hecho pueden ver una foto ahí en lo que pongo. En esta foto que pongo aquí en pantalla es el monasterio de Santa Catarina y en la península sinaítica. Entonces continúa Deuteronomio 1:7 diciendo, pónganse en marcha, miren, he puesto la tierra delante de ustedes, entren y tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y a su descendencia. O sea, ya termina Deuteronomio y dicen, ya fue demasiado, ya la primera generación falleció, la segunda, les estoy repitiendo la ley de Dios y llegó el tiempo que se tienen que poner en marcha. Por eso Números termina con otro censo para ver cuántos varones mayores de 20 años hay ahora que van a poder entrar a la tierra prometida. Dice, pónganse en marcha, tomen posesión de la tierra que el Señor juró dar a sus padres. Comenzando desde Génesis capítulo 12, Dios iba a guiar a Abraham a una tierra que le había prometido. Y esta promesa se reafirma con su hijo Isaac y con su hijo Jacob y con su descendencia. Deuteronomio 34:1 termina, el último capítulo de Deuteronomio dice,
Y subió Moisés desde la llanura de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está frente a Jericó, y el Señor le mostró toda la tierra. Moisés pudo ver toda la tierra a la distancia, la lejanía de la tierra que Dios iba a darle a su pueblo. Y Moisés, por haber golpeado la roca, que nos parece un castigo bastante duro para un hombre tan usado por Dios como fue Moisés. Dios le dijo que iba a poder ver la tierra, pero que no iba a poder poner sus plantas de sus pies sobre ella y entrar. Y allí murió Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme a la palabra del Señor. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. O sea, vemos que Moisés le da el liderazgo a través de una práctica judía que era muy conocida, que era orar consagrando a Dios. Moisés ora consagrando a Dios a Josué como su sucesor. Dice, y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Y es bien interesante porque estamos viendo la conexión entre Génesis, que donde termina Génesis comienza Éxodo, donde termina Éxodo comienza Levítico, donde termina Levítico comienza Números, donde termina Números comienza Deuteronomio. Y bien interesante porque también donde termina Deuteronomio comienza el libro de Josué. Vamos a ver en un momento más. Deuteronomio 34:10 dice, desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Qué tremendo, qué hermoso. Y este pasaje es un pasaje que narra la muerte de Moisés. Y ahorita vamos a ver quién escribió el Pentateuco, porque obviamente los críticos que el Pentateuco fue escrito por Moisés dicen, no, pues él no pudo narrar su propia muerte. Está obviamente un editor escribiendo la muerte de Moisés, y que desde entonces, ahora desde entonces, ¿cuándo? Se asume que son muchos años después que alguien está editando el libro de Deuteronomio, y dice, desde aquel entonces, desde que existía Moisés, no ha vuelto a surgir hasta hoy en Israel un profeta como Moisés, tan entregado a Dios, tan cercano a Dios, que el Señor, que conoció al Señor cara a cara, que vio la presencia de Dios, su luz, su gloria. Dice, nadie como él por todas las señales y prodigios que el Señor le mandó a hacer en la tierra de Egipto contra Faraón. Yo creo que el más cercano que llegaría sería Elías, pero nadie se había levantado como Moisés. Y ahí termina Deuteronomio, y es bien interesante que encaja con la historia del libro de Josué que viene después. El libro de Josué comienza diciendo, después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Moisés, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Donde termina Deuteronomio en el capítulo 34, Josué comienza la historia. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, ahí es donde estaba el pueblo, en las planicies de Moab, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Todo lugar que pise la planta de su pie les he dado a ustedes, tal como le dije a Moisés. Es bien interesante, donde termina Deuteronomio comienza Josué, y algunos incluyen a Josué y le han llamado el Hexateuco, porque en griego hexa, penta significa 5, hexa en griego significa 6. Entonces algunos han dicho, no, pues es el Hexateuco porque hay una continuidad entre cada libro, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. El libro de Josué enfatiza la continuidad del liderazgo de Moisés a Josué, cómo pasa del liderazgo de Moisés a Josué, y el cumplimiento de la promesa de Dios de conducir a los israelitas a la tierra prometida, que es de lo que trata precisamente el libro de Josué, que va a comenzar y Dios le va a decir que siga adelante, mira que te mando, que te esfuerces, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley que el siervo Moisés le había transmitido, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el libro de Josué completa el Pentateuco, que culmina con los israelitas en la frontera de la tierra prometida, listos para entrar, y en Josué se ve que ya entran. Muy interesante, ¿verdad? Espero que haya sido de mucha ayuda ver la continuidad y que el Pentateuco es una unidad donde sus libros están tremendamente conectados. Es una sola historia. Ahora vamos a ver en esta siguiente sección los autores del Pentateuco, y es un tema bien interesante el que vamos a ver en este momento, así que no te despegues, sigue tomando notas con tu cuaderno, sigue al pendiente porque estamos aprendiendo de qué trata el Pentateuco. Si yo te preguntara quién escribió el Pentateuco,
¿qué respuesta me darías? ¿Quién escribió la Torá? Creo que la mayoría de nosotros diríamos, pues fue Moisés, es lo que hemos aprendido desde pequeños o desde que estamos en el Evangelio, sabemos que Moisés escribió el Pentateuco. La Biblia no dice explícitamente que Moisés escribió todo el Pentateuco, pero sí existen numerosos pasajes donde nos dicen que Moisés escribió las leyes que el Señor le dio. Se muestra que Moisés escribió muchas cosas y es importante ver la evidencia bíblica sobre Moisés como el autor del Pentateuco. Todas las fuentes históricas antiguas asignan a Moisés la autoría del Pentateuco. Obviamente, asumiendo de que la muerte de Moisés no pudo ser escrita por él mismo, sino por algún editor o por algunos editores que transmitieron las escrituras escritas en el Pentateuco. En Éxodo 17:14 dice, entonces dijo el Señor a Moisés, escribe esto en el libro para que sirva de memorial. Entonces vemos que Dios le da una orden a Moisés que escriba como memorial en un libro lo que el Señor le está diciendo. En Éxodo 24:4 dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor. Éxodo 34:27 dice, entonces el Señor dijo a Moisés, escribe estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho un pacto contigo y con Israel. Vemos que existe un registro de que Moisés escribió leyes y palabras que Dios explícitamente le pidió a Moisés que escribiera. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién mejor que en aquella época que Moisés, que fue criado por la hija del faraón, el rey más poderoso de su tiempo, podía tener los recursos literarios para saber escribir y para saber, después de haber estudiado algunas de la literatura de Egipto, probablemente al ser conocido quizá como hijo de la hija del faraón, podía haber escrito las leyes del Señor y dejar un registro histórico de lo que el Señor le dijo que comunicara. En Números 33:2 dice, Moisés anotó los puntos de partida, hasta los puntos de partida del pueblo de Israel en el desierto, sus jornadas por el mandamiento del Señor, y estas son sus jornadas conforme a sus puntos de partida. Vemos otra vez a Moisés siendo autor de registros que se tienen en el Pentateuco. En Deuteronomio 31:24 al 26 dice, cuando Moisés terminó de escribir las palabras de esta ley, ¿quién las escribió? Moisés. En un libro, hasta su conclusión, ordenó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, tomen este libro de la ley y colóquenlo junto al arca del pacto del Señor su Dios para que permanezca allí como testigo contra ustedes. Entonces vemos otra vez a Moisés escribiendo. Josué 1:7 al 8 dice, solamente sé fuerte y muy valiente, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. Este libro de la ley, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Entonces vemos que consistentemente la Escritura atestigua que Moisés escribió muchas de estas leyes y de estos registros. En Primera de Reyes 2:3 dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés. Había un registro de que la ley fue codificada, escrita por Moisés. Y hay más ejemplos hasta el último libro del Antiguo Testamento, pero no les voy a poner todas las ocasiones en que el Antiguo Testamento con consistencia, igual que el Nuevo Testamento también, asignan la escritura de la ley a Moisés. En Malaquías 4:4, que fue el último libro del Antiguo Testamento escrito en el año 432 a.C., dice, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Entonces, consistentemente se asigna las leyes que fueron escritas por Moisés. Y Jesús lo valida. Bueno, esto tiene una autoridad tremenda porque Jesús es Dios hecho carne. En su humanidad nos dijo Jesús y quedó registrado en el Evangelio de Juan. Dice en Juan 5:46, porque si creyeran a Moisés me creerían a mí, porque de mí escribió él. Entonces Jesús está diciendo que Moisés escribió acerca del Mesías que vendría, la simiente de Abraham que nacería, la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, también el profeta que Dios levantaría entre Moisés y sus hermanos,
que sería como semejante a la boca de Dios hablando al pueblo y sería semejante a Moisés. Todo esto, dice Jesús, si creyeran a Moisés, me creerían a mí porque de mí escribió él. Y Marcos 12:26 dice, y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés? Entonces vemos que a nada menos que nuestro Señor Jesucristo, asignando mucho del contenido del Pentateuco, asignándoselo a Moisés, como era históricamente creído. Ahora, ¿por qué hablo de esto? Porque en nuestros tiempos, en los estudios bíblicos, en los estudios teológicos bíblicos, en los estudios del Antiguo Testamento, hay algo que se conoce como la hipótesis documental o la hipótesis documentaria. Esta hipótesis es una hipótesis, una teoría sobre fuentes posibles que conformaron nuestro Pentateuco actual. Una hipótesis es una suposición hecha a partir de datos que se encuentran o se perciben, en este caso en el texto de la Torá, y que sirven de base para iniciar una investigación o una argumentación. En Deuteronomio 34:6 dice, pero nadie sabe hasta hoy el lugar de su sepultura, hablando de Moisés. Entonces, los autores en los siglos, sobre todo en el siglo XVIII, en el siglo XIX, empezaron a especular y a decir, bueno, aquí se ve claramente que Moisés no pudo haber escrito su muerte, porque pues se narra la muerte de Moisés. Y se habla que nadie sabe hasta hoy, mostrando que han pasado muchísimos años o quizás siglos, de un redactor, un editor de los escritos de Moisés, que está poniendo notas de edición en el Pentateuco diciendo, nadie sabe hasta hoy dónde quedó el cuerpo de Moisés. Luego en Génesis 2:6 dice, Abraham atravesó el país, los cananeos habitaban entonces en esa tierra. O sea, es una evidencia de que en el tiempo en que el autor de Génesis, en este versículo 6, está editando o poniendo juntos los documentos del Pentateuco, se supone que ya han pasado muchos siglos porque está diciendo que los cananeos en ese entonces habitaban en la tierra, dando a entender que en este momento histórico en que fue compuesto la nota de este editor, no existían ya cananeos más en la tierra prometida. Entonces es interesante porque este tipo de evidencias son las que se empiezan a encontrar en la Biblia. Por ejemplo, en Números 21:14 dice, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor. Entonces está hablando probablemente un libro histórico que narraba las distintas guerras que tuvieron el pueblo de Israel al entrar a tomar posesión de la tierra prometida. O este libro de las guerras del Señor era una fuente histórica que fue nombrada o citada por el libro de Números en el capítulo 21:14 y probablemente esto posterior a la vida de Moisés. Entonces vemos evidencias como estas. Por ejemplo, número 12:3 es algo que es un poco cómico, porque si decimos ¿quién escribió el libro de Números? ¿Quién escribió el Pentateuco? Todos decimos fue Moisés. ¿Y qué hacemos con esta nota de Deuteronomio 12:3 donde dice Moisés era un hombre muy humilde, más que cualquier otro hombre sobre la faz de la tierra? Imagínese usted escribiendo una nota de usted mismo diciendo que usted era el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. Sería algo que es risible, ¿no? Porque diríamos, no, pues ya se le quitó la humildad si creía que era el más humilde sobre la tierra. Es obvio que este tipo de notas son notas de un compilador, de alguien que compiló o que editó las escrituras del Pentateuco en años posteriores. Entonces los eruditos bíblicos, los que empezaban a analizar los textos bíblicos, empezaron a notar este tipo de cosas. Entonces la hipótesis documentaria o documental es una teoría sobre el origen del Pentateuco surgida en los siglos XVIII y XIX que intenta entender o reconciliar aparentes diferencias en el lenguaje de ciertas porciones del Pentateuco y énfasis de los libros del Pentateuco, que cierto libro enfatiza cierta cosa, otra porción del Pentateuco enfatiza otro aspecto que quizá refleja algo en el desarrollo de la historia de Israel que quizá pertenece a otra etapa histórica. Entonces es lo que los eruditos bíblicos empezaron a hacer.
Entonces se pregunta cómo Moisés podría haber escrito su propia muerte o cómo dio una lista de reyes de Edom antes de que esos reyes vivieran. Algunos estudiosos llegaron a la teoría de que la Torá estaba integrada por varios textos que fueron entretejidos como una persona tejiendo imagínese usted, hay un tipo de tejido que hacen algunas personas grandes de edad, sobre todo viejitas, mujeres grandes de edad, y tejen pedazos de diferentes telas y hacen a veces un cobertor, una sábana. Entonces, como agarrar diferentes porciones y tejerlas y pegarlas. Entonces llegaron a la teoría de que la Torá estaba integrada por varios textos que fueron entretejidos de fuentes y que tratan del mismo asunto y de temas relacionados y que por eso supuestamente se duplicaron. Como que había una historia de la creación del mundo y había otra. Entonces el autor de Génesis que cita la creación del mundo en Génesis capítulo 1 y luego al inicio del capítulo 2 vuelve a citar otra historia de la creación y la deja duplicada. Entonces la persona autor que se conoce como el autor, el padre de esta hipótesis documental, se llama Julius Wellhausen. Nació en 1844, murió en 1918 y este señor es el padre de esta hipótesis. Su padre era un pastor y él estudió estudios teológicos, llegó a ser profesor de teología. Y le encantaba ser como un detective, de encontrar la fuente, el origen de las fuentes que se utilizaron para componer el Pentateuco. Entonces, esa es una teoría que se conoce como la teoría en inglés se dice JEPD Theory, o la teoría de JEPD, de 4 fuentes: la fuente J, la fuente E, la fuente P y la fuente D. La fuente J se conoce como la fuente yavista, porque se nota todas las veces que el Pentateuco menciona el nombre de Dios como Yahweh o como Jehová. En nuestras Biblias Reina Valera tenemos la palabra Jehová. En realidad no es una J, es una Y. Y la pronunciación más acertada quizás sería Yahweh, no sería Jehová. Pero es una manera que a partir del siglo XVI, a través de eruditos alemanes, la Y se convirtió en J y la W los alemanes la pronuncian como V. Entonces por eso se escribe el nombre Jehová, pero en realidad Jehová no es el nombre de Dios, sino es Yahweh, es el tetragramatón hebreo, que son cuatro letras, YHWH en español. Entonces la fuente yavista representa la J, la fuente elohista, porque la palabra Dios en hebreo es la palabra Elohim. Entonces, cada vez que se habla de Dios como Elohim, se dice, no, este autor le llamaba a Dios Elohim. O este autor le llama a Dios con su nombre más personal, que es Yahweh. Entonces, es otra fuente. Pero recuérdense que no hay fuentes distintas. Esto solo es una teoría, una hipótesis de alguien que dijo, ¿será que los diferentes autores tienen... ¿Será que hay diferentes fuentes o diferentes autores del Pentateuco que un redactor puso junto y que tomó fuentes de alguien que le llamaba a Dios Yahweh, otro le llamaba a Dios por su nombre Dios, Elohim? Y hay otra fuente que es la fuente P, que es la fuente sacerdotal, viene del inglés, que significa priestly, o la fuente sacerdotal. Y la D es la fuente deuteronomista, porque se nota que el libro de Deuteronomio tiene un enfoque muy particular que se traspasa a los siguientes libros después del Pentateuco, y vamos ahorita a explicarlo un poquito más. Entonces, la teoría documental o documentaria fue iniciada por Julius Wellhausen y se le conoce como la teoría de estas fuentes JEPD. Y va a decir, pastor, ¿por qué nos explica esto? Bueno, porque en los estudios académicos sobre el Antiguo Testamento es algo que en libros un poco más serios, más académicos vas a estar estudiando. Entonces yo asumo que en este seminario hay mucha gente como tú que ama al Señor y que tú lo único que quieres es prepararte para servir a Cristo, para proclamar su palabra, para que conozcamos la verdad de Dios y al Dios que se ha revelado en el tiempo, en la historia y en las Escrituras, y que lo amemos. Y como dice Deuteronomio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y ese es el anhelo de nosotros.
Pero también es cierto que algunos de ustedes quieren profundizar en los estudios bíblicos. A veces hay personas que les hacen preguntas en nuestras iglesias, gente que ha escuchado algún documental de, no sé, del Discovery Channel, de National Geographic, algún libro que leyeron, algún libro liberal que duda de la veracidad del Antiguo Testamento, y alguien te puede preguntar. Entonces es importante que tú tengas una idea que esto existe, y por eso es que lo explico. Todo lo que se te enseña, todo lo que te enseño en el seminario bíblico en línea tiene un propósito, una razón de ser. Puede ser que nunca lo utilices. Es como si tienes un maletín con todo tipo de herramientas y tú vas a reparar una casa. Quizá te va a tocar reparar el boiler o el calentador de gas de la casa. Quizá te va a tocar reparar una tubería, quizá te va a tocar reparar una pared que está rota y hay que resanarla. Y en esa caja de herramientas vienen muchas herramientas distintas, y eso es lo que yo te estoy dando, porque nunca sé qué te va a tocar reparar cuando entres a una casa. No sé en tu ministerio qué te va a tocar lidiar con algo, y prefiero que estés sobre preparado, o sea, que por lo menos sepas y estés familiarizado con estas cosas para que el día que te las encuentres o te topes con eso, sepas cómo responder. ¿Entendido? Esa es la razón. ¿Ok? Entonces, vamos a profundizar un poquito más en este tema. Algunos creen detectar en el Pentateuco variaciones en estilo. Dicen, aquí parece como que tiene un estilo, como que el autor elogista, que le llama a Dios Elohim, se ve un poquito distinto al autor sacerdotal, que enfatiza mucho todo lo que tiene que ver con la adoración a Dios, el culto a Dios entre los levitas y los sacerdotes. Entonces hay variaciones en estilo, parece ser, hay narrativas similares que parecen como duplicadas, ahorita vamos a ver eso. Repeticiones en un párrafo, que se repite en el párrafo 2 veces la misma historia, y dices, ¿pero por qué pasa esto? Entonces dicen, ya sé, es que el autor, el redactor del Pentateuco juntó dos fuentes distintas y por eso parece que lo repite. Diferentes nombres de Dios, Elohim o Yahweh, diferentes nombres de lugares o de personas. ¿Por qué es que existen estas diferencias? Por ejemplo, en Éxodo 19:11 dice, el Señor descenderá a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Éxodo 3:1 dice, y llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces, ¿por qué se le conoce como el monte Sinaí y el monte Horeb? ¿Por qué dos tipos de montes? A lo mejor se refiere a dos tipos de fuentes de distintas épocas, que en una época se le llamaba Sinaí, en la otra Horeb. La gente está especulando solamente, los estudiosos bíblicos. Es solamente una mera especulación. Entonces dice Éxodo 2:18, y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo, ¿por qué han venido hoy tan pronto? Aquí está hablando del suegro de Moisés y le llama al suegro de Moisés Reuel. Pero Éxodo 3:1 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro. O sea, ¿por qué Éxodo 3:1 le cambia el nombre al suegro de Moisés cuando unos versículos cortitos antes había dicho que se llamaba Reuel? O se llamaba Reuel o se llamaba Jetro. ¿Cómo es esto, no? Entonces son especulaciones, preguntas que la gente tiene, y entonces dice, no, pues es que se actualizó su nombre en cierta época, o eran dos diferentes fuentes, una fuente decía que se llamaba Reuel, la otra que se llamaba Jetro, y no necesariamente, ¿no? Que si el tipo tenía dos nombres o tenía un apodo, pero el punto es de que tratan de buscar, tratan de especular y ver si hubo ahí algo, que había dos fuentes, ¿no? O algunos creen detectar dos historias de la creación, Génesis 1 y Génesis 2, porque en Génesis 1 habla que varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó, y les dijo que señorearan sobre la creación del Señor, que fueran fructíferos y se multiplicaran. Y en el capítulo 2 vemos que Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, y pone a ponerle nombres a Adán, a los animales, y no se encuentra una compañera para Adán, y Dios dice que le hará una ayuda adecuada para él. Hace caer un sueño profundo sobre Adán, y de su costilla saca a la mujer Eva, y dice, esta sí es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Entonces dicen, oye, aquí parece como que hay dos historias de la creación distintas. Una, porque en Génesis 1 ya había creado al hombre y a la mujer, entonces está poniendo dos fuentes históricas distintas.
Dos historias del diluvio, porque parece que se narra de una forma en Génesis 6 y en 9 se termina de completar la historia. Dos historias de José vendido a la esclavitud. A veces son cosas insignificantes, pero los estudiosos buscan y dicen, ay, ¿será que...? Pues en realidad es una unidad. El Pentateuco no nos llegó en cuatro fuentes. Nos ha sido transmitido por generaciones como lo tenemos ahora. Y por supuesto que ha habido actualizaciones del nombre del lugar, de cómo se conoce ahora, que desde entonces no se ha levantado un profeta como Moisés. Son ediciones normales al ser transmitido el documento a través de los siglos. Hay dos historias de las plagas en Egipto, dicen algunos. Dos historias de Abraham mintiendo que Sara era su hermana. Eso sí, en Génesis capítulo 12, al faraón le dice que Sara es su hermana. Y en el capítulo 20 de Génesis vemos que con Abimelech, rey de Gerar, le vuelve a decir que Sara es su hermana porque era muy hermosa y no querían que lo mataran a él para quedarse con su esposa y pues quiso engañarlos y los reyes se terminaron enamorando de su esposa. Entonces alguien dice, ay, son dos historias diferentes y las pegaron. Entonces, la salida de Abraham de Egipto, por ejemplo, dice, algunos ven ahí una anticipación del éxodo de Israel. En Génesis 12:20 dice, Faraón dio órdenes acerca de Abraham. Cuando supo que su esposa era su esposa, le dijo, ¿sabes qué? Vete de aquí porque Dios trajo plagas sobre el faraón. Interesante porque eso va a suceder en Éxodo, plagas sobre el otro faraón. Y dice, y lo despidieron con su mujer y con todo lo que le pertenecía. ¿Qué es lo que va a suceder en Éxodo cuando le dice el faraón, ya vete de aquí? Ya Dios mandó plagas y la última fue la muerte de los primogénitos. Y en Génesis 13:1, Abraham subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía. Entonces algunos ven, qué interesante, porque el autor de Génesis, y esto se conoce como historiografía, hermanos, porque la historia en nuestros tiempos no es como se manejaba los documentos históricos de la antigüedad. La historia de nuestros tiempos solo narra, aunque en realidad toda historia es subjetiva, porque es contada a través de la perspectiva del sujeto que la narra. Por eso es subjetiva la historia. Por ejemplo, ahorita no es lo mismo escuchar la historia de que están peleando una guerra Ucrania y Rusia del lado ucraniano, del lado ruso, aunque sabemos que Rusia es el que ha invadido, violado la soberanía del país ucraniano, que ha actuado con demasiada crueldad, matando hombres, mujeres y niños, que es algo reprobable. Pero en el caso y digo sin ninguna provocación, pero en el caso de la historiografía antigua, siempre tenía un propósito por el cual y una perspectiva por el cual se contaba la historia. Y el autor de Génesis está buscando precisamente mostrar cómo ciertas historias del pasado eran como espejos que reflejaban lo que Dios iba a hacer después con el pueblo de Israel. En este caso, cuando en Génesis 12:20, Abraham sale de Egipto con manos llenas, saliendo de allí, va a mostrar lo que va a pasar en el libro de Éxodo, que su descendencia de Abraham va a salir de Egipto con manos llenas hacia el Negev, que es la dirección a la que iban. Entonces es interesante, pero es una historia reflexionada. Esto se conoce como historiografía. Entonces la hipótesis documental especula, se imagina que el Pentateuco es una combinación de documentos que provienen de 4 fuentes independientes que se combinaron posteriormente por sus redactores o editores para dar origen a la Torá, al Pentateuco actual, los 5 primeros libros de Moisés. Y estas son las fuentes que les comparto. La J representa la fuente ya vista, porque casi siempre usó el nombre de Dios como Yahweh para referirse a Dios. La E representa la fuente elogista, porque casi siempre usó el nombre de Elohim para referirse a Dios. Entonces, después de cierto tiempo, dice Julius Wellhausen que la fuente J y la E se combinaron, y entonces ya se mencionan a Jehová Dios, ¿no? A Yahweh Elohim. Dice que la fuente J especulan que fue compuesta en el sur, en el reino de Judá, que la fuente eloísta, que le llama Dios Elohim, fue compuesta en el reino del norte de Israel y se combinaron. Por ejemplo, Génesis capítulo 1, 31 veces se menciona el nombre de Dios como Elohim. Esto yo me fui a hacer agarré la concordancia en la Biblia y empecé a contar todas las veces que menciona a Dios
el nombre de Dios en Génesis capítulo 1 y lo conté 31 veces. Y ni una vez se menciona el nombre Yahweh en esta historia de la creación, de en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y cómo Dios crea la tierra en 6 días y ve Dios que es bueno en gran manera. Ni una vez se menciona el nombre Yahweh. Entonces ahí vienen los de la teoría documental y dicen, ¿ya lo ves? Aquí se ve que hay una fuente distinta a la del capítulo 2 que ya empieza a mencionar a Dios como Yahweh. Por ejemplo, Génesis 1.1 dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Génesis 2.4 dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que el Señor... Algo a notar es de que varias Biblias actuales no omiten el nombre Yahweh porque la Reina Valera, por ejemplo, con la que crecimos muchos en Latinoamérica, utiliza la palabra Jehová, pero como los eruditos actuales saben que Jehová no es el nombre de Dios, porque no es una J y no es una V, no es una V sino una doble V, una W, y en todo caso se pronunciaría Yahweh, no Jehová. Entonces, y también sabiendo que los judíos respetaban el nombre de Dios y a veces lo sustituían al leerlo y leían por Adonai el nombre, o Hashem, que significaba Adonai, que significa el Señor, o Hashem, que significa el nombre, para no pronunciar el nombre de Dios en vano. Entonces algunas Biblias lo que hacen es que ponen en letras mayúsculas la palabra Señor, asumiendo que atrás está la palabra Yahweh. Entonces dice en algunas Biblias, esos son los orígenes de la tierra que fueron creados el día que el Señor, el día que Jehová o Yahweh, Dios, Elohim, ahí se vienen los dos nombres, y es lo que dice la teoría documentaria, que la fuente yavista se juntó con la fuente elohista, hizo la tierra y los cielos. Pero la gente que ha profundizado en este estudio después ve que esto es algo muy subjetivo, que no siempre es exacto, que es solamente una teoría, que hay lugares en donde la teoría no encaja para nada. La fuente P es la fuente sacerdotal. Priestly, de ahí viene el nombre P, que en inglés significa sacerdotal. La fuente sacerdotal dice que estaba preocupada por el culto a Dios en Israel y las leyes de santidad, y usaba el nombre Elohim para Dios, la fuente sacerdotal. Esta es la última escrita cronológicamente, según esta teoría documental, porque antes está la fuente deuteronomista. Entonces, la fuente deuteronomista se le llama así por el libro de Deuteronomio, por lo que contiene el libro de Deuteronomio. Ahorita vamos a ver a qué nos referimos. Pero así es como se pusieron supuestamente. El editor, el redactor del Pentateuco tomó fuentes que le llamaban a Dios Yahweh, que eran fuentes del reino de Judá, y otras fuentes del reino del norte que le llamaban a Dios Elohim, las juntó y entonces se hizo la fuente JE junta, y después le añadieron la fuente deuteronomística y la fuente sacerdotal, y entonces se creó todo el Pentateuco que tenemos ahora por los redactores como de 4 fuentes distintas: la fuente yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Y entonces ellos ven que Génesis, Éxodo, Levítico y Números tienen la fuente yavista, eloísta y sacerdotal, y Deuteronomio no tiene. Deuteronomio principalmente es la fuente deuteronomista. ¿A qué se le conoce como la fuente deuteronomista o a qué se refieren? Bueno, el énfasis que vemos en Deuteronomio de obedecer a Dios, de amarle con todo nuestro corazón, de cuidar, de obedecer sus mandatos, y que hay bendiciones en la obediencia y maldiciones en la desobediencia, lo vemos ese mismo énfasis en el libro de Josué, en el libro de Jueces, en el libro de Samuel y en el libro de Reyes. Vemos estas énfasis de la historia deuteronomista. Estos libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes están conectados por el tipo de lenguaje, el tipo de ideas y el tipo de teología en común. Esto es algo verdadero, por eso se le conoce a estos libros como la historia deuteronomista. Y la historia deuteronomista se cree que fue los eruditos que creen en esta hipótesis documental. Se supone que fue puesta junta en el reinado del rey Josías. El rey Josías reinó del año 640, siendo un niño muy joven.
Hasta el año 609 antes de Cristo se narra en la Biblia cómo se encontró el libro de la ley perdido en el templo, cómo la misma ley de Dios había sido perdida y dentro del templo, ¿no? Increíble, ¿no? Que dentro de un lugar reservado para el culto al Señor se pierda la palabra de Dios. Y eso es una gran lección que podemos reflexionar en nuestros tiempos, que hay a veces muchas iglesias y muchas tienen mucha religión y normas religiosas, pero a veces la palabra de Dios se pierde dentro de la iglesia y no estamos siendo obedientes a Dios. Pero eso es alrededor del año 622, 621, que creen que se compiló la historia deuteronomista. Entonces creen que hay una ideología en común, la centralidad del templo en Jerusalén, porque antes de que se construyera el templo en Jerusalén, pues no existía la demanda de parte de Dios de que solo se adorara al Señor en el templo en Jerusalén. El culto centralizado en un solo lugar, el territorio, se enfatiza la tierra, que deben estar bajo el templo en Jerusalén, las tribus, una monarquía unida. Entonces algunos ven, ok, esta fuente deuteronomista tiene estos ideales que se remarcan mucho en este tipo de libros. La formulación de este hombre, Julius Wellhausen, dice que más o menos la fuente ya vista era de casi 1000 años antes de Cristo, 950 antes de Cristo, en el reino de Judá. La fuente eloísta la fechó en el año 850 antes de Cristo, en el siglo IX, en el reino de Israel. La fuente deuteronomista en el año 621 antes de Cristo en Jerusalén, en la época del rey Josías. Y la fuente sacerdotal la da súper tardía, imagínate, hasta el año 450 antes de Cristo. Entonces, esta es la especulación de la hipótesis documentaria. La hipótesis de Wellhausen se convirtió en la opinión dominante de los eruditos sobre el origen del Pentateuco o de la Torá durante la mayoría de los años del siglo XX. Los expertos aceptaron de alguna manera la hipótesis documentaria y hasta hoy recurren a su terminología o investigaciones de Wellhausen. Actualmente la hipótesis ha sido criticada, se han publicado muchos libros tratando de mostrar que no es verdad, que no es cierto, que no encaja todo y ha sido cuestionada por muchos eruditos, especialmente en la última parte del siglo XX y actualmente en el siglo XXI. Muchos dicen esta es una teoría ya obsoleta y ha sido revisada, algunos la han publicado con ciertos cambios, pero muchos de sus términos e ideas de esta teoría que les acabo de compartir siguen proporcionando un marco para teorías modernas sobre la composición y el origen del Pentateuco. Y aquí tenemos una foto de Julius Wellhausen y él, algo interesante, estaba leyendo sobre él esto, que él era profesor de teología de la Universidad de Greifswald. Y en 1882 renunció, ya tenía 2 años queriendo renunciar por razones de conciencia. Hay una nota que se habla que él escribiendo esto en su carta de renuncia. Dice, me convertí en teólogo porque me interesaba el estudio científico de la Biblia y poco a poco llegué a comprender que un profesor de teología también tenía la tarea práctica de preparar a los estudiantes para servir en la iglesia. O sea, el propósito de crecer en conocimiento teológico es servir al Señor, es amar al Señor. Porque de nada sirve esta teoría de Julius Wellhausen con la persona que acaba de perder a su papá o a su mamá del COVID, o con la persona que acaba de perder a su pareja de toda la vida en un divorcio y su corazón está quebrantado. De nada sirve con el jovencito que le están ofreciendo droga y que se encuentra perdido y sin esperanza. O sea, ¿esto de qué te sirve? De nada, ¿no? Tienes que tenemos que enfocarnos en una relación con Dios, que es lo que enfatizó Jesucristo. Entonces parece pero él dice, me di cuenta que debía preparar a personas para servir en la iglesia, no solo científicos, teólogos. Y bien interesante, dice, yo no era adecuado para esta tarea práctica, pues a pesar de toda la precaución de mi parte, hacía que mis oyentes no fueran aptos para su oficio. Qué tremendo, ¿no? Desde entonces mi cátedra teológica ha estado pesando mucho en mi conciencia. Qué interesante, hijo de un pastor. Y esto nos sirve a nosotros de advertencia de que la Biblia, yo les he explicado a ustedes muchas veces, que es como un océano en el que te metes como un buzo y quieres aprender a conocer el mar. Oye, pues
Es millas y millas de profundidad de diferentes especies, de analizar diferentes tipos de vida marítima. Y realmente nunca acabamos de comprender y de profundizar, pero no debemos olvidarnos en el camino que lo esencial es amar a Dios, que el conocimiento puede envanecernos, pero el amor edifica. Y ya les había dicho de la historia y la historiografía, que la historia se refiere a los acontecimientos sucedidos en el pasado. La historiografía se refiere a escribir o reflexionar acerca de esos eventos. Y la gente en la antigüedad no estaba interesada en solo narrar lo que sucedió, sino en mostrar su relevancia, y tenían una razón por la cual estaban contando esa historia. La motivación no era solo informar, sino mostrar una idea importante. Y la historia bíblica es teología. Eso lo vamos a ver en el libro de Génesis, sobre todo en la creación, que es un tema tan importante y relevante para estos tiempos. El propósito del Pentateuco y los libros bíblicos es mostrar la relación entre el Dios de Israel con Israel. Porque acuérdense, aunque la Biblia fue escrita para nosotros, no fue escrita o dirigida a nosotros. Cada libro fue dirigido a una audiencia en un contexto histórico específico en la antigüedad. Y en este caso, el Pentateuco fue dirigido a Israel. Israel tenía que conocer su identidad, de dónde venían, lo que Dios había hecho para amarles, para buscarles, para rescatarles, en fidelidad a las promesas hechas a Abraham, y porque Dios quería hacer una nueva creación que le conozca. Entonces, es historiografía que busca hacer teología, explicarnos acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros, para qué estamos aquí. Y estos libros del Pentateuco buscan mostrar el pacto de Dios con Israel, la centralidad de Jerusalén, el templo y el linaje davídico. Son compilados y son manejados por editores que toman el material escrito por Moisés. La hipótesis documentaria busca elaborar rastreando la supuesta composición y redacción de la historia. Las fuentes GEPD es una teoría. Teorizan, en la hipótesis documentaria teorizan, pero no hay copias independientes o evidencias de un documento independiente llamado J, otro llamado E, un documento yavista, eloísta, sacerdotal o deuteronomista. Es una teoría, unos están de acuerdo y otros están en desacuerdo, otros proponen modificaciones. Teorizan, como por ejemplo había un erudito llamado Martin Noth, que proponía que un erudito alemán que proponía que la historia deuteronomista es de tiempos posteriores al exilio. Imagínate, nosotros estamos diciendo que Moisés escribió y ellos están hablando de tiempos posteriores al exilio, porque ven que Dios nos dejaba ver cosas que iban a suceder después, de cómo Dios iba a permitir que su pueblo fuera llevado cautivo a una nación extranjera, como sucedió después con Babilonia, y Dios les iba a rescatar de ahí, porque y trata de explicar por qué, siendo una nación bajo pacto con Dios, fueron conquistados y llevados cautivos, en este caso años posteriores a Babilonia. Y empezamos a ver desde Génesis algunas semillas que van a explicar esto. Esta hipótesis documental son reconstrucciones basadas en especulaciones. Algunas muy buenas que te dices, wow, a lo mejor hay conexión con esto, que el editor bíblico está poniendo esta nota para hacernos reflexionar, como en Deuteronomio se venían las maldiciones, que el día que se alejaran de Dios, Dios los expulsaría de la tierra. Entonces es lógico que años después, cuando sucedió esto con Babilonia, el editor bíblico pudiera remarcar eso, o que pudieran reflexionar qué es lo que Dios había dicho que sucedería. Y otras especulaciones, algunas utilizan evidencias, buenos razonamientos, pero no es algo absolutamente certero. Algunas deducciones son muy arbitrarias y subjetivas al determinar que parte del Pentateuco pertenece a alguna fuente determinada de las que la asignan. Si el narrar dos veces o de dos formas ciertas historias no fue un problema para el redactor que puso todas las historias juntas, como dice esta hipótesis, entonces, ¿por qué habría de ser? ¿Por qué habría de haberlo sido para el autor original? Entonces, hay cosas que en la teoría documentaria que ponen como objeciones que no encajan, porque el mismo redactor hizo eso de poner historias que se cuentan desde dos perspectivas. Haz en cuenta que los estudiosos agarran un microscopio
y meten la Biblia abajo, ¿no? El Pentateuco. Oh, mira, mencionó la palabra Elohim. Oh, aquí no mencionó la palabra Yahweh. Entonces esta es la fuente eloísta, esta es la fuente deuteronomista, la fuente eloísta. Y aquí está hablando del propósito de obedecer a Dios y ser bendecido, la fuente deuteronomista. Aquí está hablando de aspectos sacerdotales, la fuente sacerdotal. Y es como que disectan al criterio del que está viendo por allí, por el microscopio, las fuentes a las que pertenezcan. Es como que agarran el Pentateuco y lo hacen pedacitos y sacan todas las distintas fuentes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como estudiosos bíblicos? Bueno, tenemos una mente abierta y decimos, ¿dónde están las evidencias de lo que estás diciendo? Ok, bueno, no tengo ningún problema con esto porque hay editores, hay redactores del material que originalmente fue escrito por Moisés y transmitido a través de las edades. Todas las fuentes históricas antiguas asignan la autoría del Pentateuco a Moisés, todas por los siglos, desde la antigüedad hasta antes del siglo XVIII, XVII, le asignaban a Moisés la autoría del Pentateuco. El Pentateuco es un texto unido, se nota esa unidad tremenda, ahorita la vimos en lo que les compartí. El Pentateuco es un texto unido desde el inicio, que ha sido editado, eso sí, claro, nadie duda que ha sido editado, que ha sido suplementado, que ha sido actualizado para ser entendido a través del tiempo. Eso está perfecto, es lógico, es entendible. Y la pregunta es, ¿por qué vemos esto en esta clase una vez más? ¿Por qué te estoy enseñando de la hipótesis documental? He tomado muchos minutos para hablar de qué trata el Pentateuco de este tema. ¿En qué le sirve a un cristiano, a una maestra de escuela dominical, a un maestro que quiere enseñar la Biblia? ¿De qué le sirve a un pastor esto que te estoy explicando? Bueno, ¿sabes en qué le sirve? Así a primera instancia, al servir al pueblo de Dios, en nada le sirve lo que te estoy explicando. Entonces la pregunta es, ¿por qué nos lo explica pastor o doctor Carlos Andrés? ¿Por qué nos explica esto? Bueno, en nada te sirve en cuanto a la predicación y aplicación de la palabra de Dios, en nada te sirve. Pero es parte del estudio académico del Antiguo Testamento y sobre todo el Pentateuco en la antigüedad. Y muy importante esto, te anticipa a las críticas de algunos estudiosos o de algunos programas de televisión que puedes ver, algunos documentales que pueden hablar de la hipótesis documental o algunos libros que puedes leer tú o miembros de tu iglesia o de tu congregación que el día de mañana llegan a ti y te dicen, oye, tú sabes que el Pentateuco no lo escribió Moisés, y tú les puedes llevar a los versículos de la Biblia que asignan la autoría no hay ningún pasaje bíblico que diga todo el Pentateuco lo escribió Moisés. Lo que sí dicen es que Moisés escribió. Entonces tú puedes mostrar que el mismo Señor Jesucristo dijo, de mí escribió él, asignando Jesús una gran porción del Pentateuco, de la Torá, a la pluma, al escrito de Moisés. Pero como cristianos vemos las evidencias y si ha habido ediciones, actualizaciones de nombres de personas, por supuesto que así tiene que ser manejado los libros de la antigüedad y así son manejados. Entonces, solamente nos sirve para anticipar, para estar conscientes, porque este es un seminario académico, así como vas a aprender a servir a Dios con amor, vas a aprender a conocer los libros de la Biblia, también tienes que aprender a anticipar las críticas y ataques contra la Biblia o teorías de manejo, teorías que son utilizadas al manejar los estudios bíblicos. Eso es todo, ¿ok? Espero que haya sido de bendición. Si quieres, déjame tus comentarios en el video, tus preguntas. Y bueno, estamos avanzando un día a la vez para capacitarnos, para formar líderes bien preparados. Ahora vamos a entrar a un tema, ahora sí, a ver de qué trata el Pentateuco. Ya les he anticipado con los títulos que tienen, de lo que tratan, cómo se conecta cada libro, pero vamos a ahondar un poquito más en esta última sección de esta clase. El tema de los libros del Pentateuco. ¿De qué trata el Pentateuco y de qué tratan sus libros? Bueno, Génesis comienza con el principio de todo, la creación del mundo, cómo entra el pecado que nos separa de Dios, la separación entre el ser humano y el Dios que nos creó, el principio del plan de Dios de salvar a las naciones a través de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza
de la serpiente y la simiente de Abraham, en la cual serían bendecidas las familias de la tierra. Génesis se enfoca primero que nada en el inicio de Israel, los orígenes de Israel, el pueblo escogido por Dios, la descendencia de Abraham, a través de la cual de su semilla vendría el Salvador, para dar a conocer Dios su nombre a las naciones a través de un pueblo que amaba a ese único Dios verdadero, que vivía en integridad, que se supone que tenía que tener estándares éticos de amor al prójimo, de vivir en orden y una vida que fuera luz a las naciones. Génesis desarrolla el llamado, habla del llamado de Abraham a partir del capítulo 12 y de su descendencia, el hijo de Abraham, Isaac, y el hijo de Isaac, Jacob, y sus hijos, las 12 tribus de Israel, contando al final la historia de cómo llegaron a Egipto. Génesis se enfoca en el pacto de Dios con Abraham. Abraham le creyó a Dios, dice el apóstol Pablo, y le fue contado por justicia. Pero hay un pacto de Dios con Abraham, donde le dice que engrandecerá su nombre, que hará de él una gran multitud y descendencia, y que bendecirá a los que le bendicen, maldecirá a los que le maldicen. Y en Génesis capítulo 22, en el 17 hace el pacto de la circuncisión como un sello distintivo en el cuerpo de los varones israelitas, mostrando que eran un pueblo que le pertenecía a Dios. Y en el capítulo 22, que no le niega a Dios ni a su propio hijo, le dice que en su simiente, en su semilla, serán bendecidas las naciones de la tierra, puesto que Abraham obedeció obedeció lo que el Señor le pidió que hiciera. Y no le negó ni a su propio hijo, el hijo de la promesa. Entonces Génesis se enfoca en el pacto de Dios con Abraham, prometiéndole una gran descendencia, bendecir su simiente, a través de la cual serán bendecidas las naciones, y muy importante, darles en herencia la tierra de Canaán, que es lo que vamos a ver en el libro de Josué, que entran a poseer la tierra que Dios les había prometido. Y las maldiciones de Deuteronomio era ser expulsados de la tierra si fallaban y pecaban contra Dios. En el libro siguiente de Éxodo, el camino de salida de la esclavitud de Egipto, se narra la salvación de Dios rescatando a Israel de la esclavitud en Egipto. Una vez que Dios los libera de la esclavitud en Egipto, vemos que Dios hace un pacto con ellos en el monte Sinaí y les da instrucciones muy detalladas sobre construir el tabernáculo o la tienda de reunión, que era la presencia de Dios morando. Entonces, cuando Israel salió de Egipto, vemos que acamparon a un lado del monte Sinaí. Aquí lo vemos en Éxodo 19, 1, 2 dice: al tercer mes de la salida de los israelitas de la tierra de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto del monte. Esto sucedió que llegaron al desierto del Sinaí al tercer mes que habían salido de ser esclavos en Egipto. Ahora vea usted que de Éxodo 19 pasa Levítico y llegamos a Números capítulo 1 y siguen allí en el mismo lugar. Dice Números 14:33, y sus hijos serán pastores por 40 años en el desierto, es lo que sucedió, y sufrirán por la infidelidad de ustedes hasta que sus cadáveres queden en el desierto de la primera generación, por ser infieles a Dios. Números narra la historia desde el monte Sinaí en Éxodo, la rebeldía del pueblo, el juicio de Dios y la muerte de la primera generación, hasta avanzar hasta antes de entrar a la tierra prometida. Números narra 38 años, 2 censos de los varones mayores de 20 años. ¿Por qué mayores de 20 años? Porque podían pelear en la guerra, porque iban a ser atacados por los pueblos que habitaban la tierra de Canaán. Y estaban organizados en formación alrededor del tabernáculo que fue construido, porque Dios iba en medio de ellos y ellos tenían que marchar tomando en cuenta que la presencia de Dios los acompañaba para tomar la tierra que Dios prometió a Abraham, Isaac y Jacob. Son temas que vamos a ver extendidos en el siguiente libro de Josué y en el libro y son temas recurrentes, la tierra que Dios había prometido, y en Números vemos que el pueblo se va a preparar al final de Números, y en Deuteronomio van a ser los últimos días antes de la muerte de Moisés, donde les repite la ley de Dios a punto de entrar a la tierra prometida.
Deuteronomio se escribe solo por unos días. Moisés, antes de morir, les recuerda su historia, de dónde Dios los llamó, desde Abraham, Isaac, Jacob, el pacto que Dios hizo con Abraham y que ratificó con sus antepasados, y les recuerda la ley que Dios les había dado, las instrucciones de cómo ser un pueblo santo, bajo pacto con Dios, que camina con Dios, que adora a Dios, que lo ama a Dios con todo su corazón. Al finalizar Deuteronomio, existen bendiciones de la obediencia. Dios promete bendecir si tú le obedeces. Y maldiciones o advertencias de si desobedecemos a Dios, cómo tendremos consecuencias que van a ser lamentables y destructivas en nuestras vidas. Sigue siendo cierto en nuestros tiempos esto, O sea, sigue siendo cierto que la obediencia de Dios a Dios trae bendición y la desobediencia a Dios, la paga del pecado es muerte. Sigue siendo cierto. Y entonces hay promesas y advertencias contra la desobediencia al terminar Deuteronomio. Las promesas de bendición de la obediencia y las advertencias o amenazas eran comunes en los pactos de la antigüedad. La desobediencia traería exilio de la tierra, pero si se vuelven a Dios, Dios traería libertad, un nuevo éxodo. Esto se anticipa, hermanos, desde el libro de Deuteronomio. Se anticipa lo que va a pasar después en el exilio de Babilonia. Dios les dice que estas cosas pueden pasar y precisamente por eso algunos dicen, el Pentateuco fue compilado hasta el finalizar el exilio. No necesariamente, porque Dios sabe lo que va a pasar y una gran parte de la historia de Dios con Abraham era la promesa de esa tierra, pero la promesa de esa tierra era condicional a la obediencia. O sea, y en nuestra vida hay cosas similares. Dios, la misericordia y la gracia de Dios son incondicionales. Muchas veces Dios extiende su gracia hacia nosotros, es misericordioso, pero las bendiciones de Dios muchas veces son condicionales. Dios nos pide obediencia, que nos deleitemos en Él y Él contestará las peticiones de nuestro corazón. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Las bendiciones de Dios son condicionales. Dios pone condiciones de obediencia. Y Dios anticipaba que iban a ser destruidos si se apartaban del Señor a la idolatría, al pecado, si se alejaban de sus mandamientos. Bueno, ya estamos terminando esta clase, solo quiero compartir un poquito más de la cronología. La cronología es cómo se ven, qué es lo que cada libro del Pentateuco narra en cuanto a los años que está narrando sobre una historia, sobre la historia que narra ese libro. Por ejemplo, Génesis comienza desde la creación. Y la pregunta para nosotros es, ¿cuándo se crearon los cielos y la tierra? ¿Cuándo? Hay personas que creen en una tierra joven basado en los días de Génesis como días literales y dicen, no, es que la tierra tiene 6,000 años. Pero todas las ciencias científicas están de acuerdo en que la tierra existió hace 4.6 billones de años, hace 4.600 millones de años, y el universo hace 13.8 billones de años. Entonces la pregunta es, y tienen razones por las cuales llegan a esas conclusiones, utilizando distintas disciplinas científicas. Entonces, ¿cuándo fueron creados Adán y Eva? ¿Cuándo se creó la creación de Dios? Bueno, ¿qué de los dinosaurios? No te pierdas la siguiente clase que entraremos en el libro de Génesis. Este es un estudio fascinante que estoy seguro que va a ser de bendición. Pero ¿cuándo comenzó la creación? Bueno, ahí le ponemos un símbolo de interrogación. Y Génesis narra desde la creación del mundo hasta la muerte de José en Egipto, que era el segundo del faraón, que ya había traído a vivir consigo a sus hermanos en medio de la hambruna que había en la tierra de Canaán, porque en Egipto había abundancia de pan. Entonces José muere aproximadamente en el año 1600 a.C. y es el tiempo que el libro de Génesis narra. El libro de Éxodo comienza narrando, recapitulando, que José murió en Egipto y que se levantó un faraón que no conocía a José y que Dios prosperó a Israel, cumpliendo la promesa a Abraham que serían una gran multitud, porque llegaron 70 personas y después eran una multitud enorme de personas. Entonces,
Éxodo narra de la muerte de José en el año 1600 a.C. a Israel acampando en el desierto de la península de Sinaí, que según la fecha del éxodo, porque hay diferentes teorías en cuanto a cuándo sucedió el éxodo, puede haber sido en el año 1440 o en el año 1260 a.C. Entonces narra alrededor puede ser de 200 a 400 años que se narran en el libro de Éxodo. Sobre todo se narra más los acontecimientos en torno a la Pascua, cuando Dios saca a Israel de Egipto. Levítico sigue en donde mismo, en la península del Sinaí, solamente que al terminar de construirse el tabernáculo, Dios da leyes concernientes a los levitas, a la adoración, al sacrificio y a las ofrendas en la tienda de reunión. El libro de Números sí narra 38 años de la travesía del pueblo en el desierto. Antes de entrar a la tierra prometida, la primera generación que salió de Egipto muere sin ver la promesa de la tierra, se preparan para entrar en la tierra prometida. Y ahí vemos un mapa aproximado de la travesía del pueblo de Israel. Estaban en estas ciudades de Egipto trabajando, avanzaron hasta llegar al monte Horeb, en el monte del Sinaí, donde Dios hace un pacto con ellos dándoles su ley, hasta llegar hasta el monte Nebo. Ahí vemos en el mapa donde muere Moisés en alguna de esas montañas, nunca se encontró su cuerpo, y donde el pueblo va a entrar después a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, Deuteronomio es el último libro del Pentateuco y trata de las semanas o días finales en las planicies de Moab, donde Moisés les recuerda la ley por segunda vez a esta segunda generación, Deuteronomio, segunda ley, antes de entrar a la tierra prometida. Génesis tiene 50 capítulos y que cubren alrededor de 600 años aproximadamente. Claro que si vemos desde la creación van a ser miles de años. Bueno, si fuera desde la creación y la Tierra y el universo tiene 13.8 billones de años, diríamos que Génesis cubre billones de años de existencia, según la teoría que tú tengas en cuanto a la edad de la Tierra o más que nada la posición que creas correcta. De Éxodo a Números, capítulo 14, son 81 capítulos y cubren lo que sucedió en el monte Sinaí en solo un año. Solo en un año narran la historia de lo que sucedió en estos capítulos. Y el resto de capítulos de Números, que son 22 capítulos más, porque tiene 36 capítulos, el libro de Números narran 38 años de Israel en el desierto. Y el libro de Deuteronomio, que tiene 34 capítulos, suceden en los últimos días de la vida de Moisés. Así que es una idea para que se encuentre la cronología de cuánto es el periodo histórico en el que sucedió, en el que se escribe o se narra la historia de lo que sucedió en este tiempo en Israel. En el libro de Deuteronomio son solamente unos cuantos días. En el libro de Génesis pueden ser billones de años lo que narra. La Torá ha sido vista como ley porque contiene un montón de leyes que estipulan cómo Israel estaba bajo obediencia a los mandatos, estatutos, mandamientos que el Señor le había dado en el pacto que hizo Dios con Israel. Algunos han visto en el Pentateuco una especie de biografía de Moisés. Claro que su propósito no es enfatizar a Moisés, sino cómo Moisés fue el libertador que Dios utilizó para que Israel hiciera pacto con Dios. Y ven una especie de biografía de Moisés. Ahorita se los comparto. También unos ven una especie de historia nacional, porque sí es la historia del origen del pueblo de Israel. Y también lo ven como instrucciones del pacto de Dios con su pueblo Israel. La Torá, la ley o instrucción en hebreo, es lo que significa, es una instrucción en forma de una especie de biografía de Moisés, porque Éxodo capítulo 2 comienza con la historia del nacimiento de Moisés, y Deuteronomio 34, el último capítulo del Pentateuco de la Torá, termina con Moisés muriendo en el monte Nebo y que nadie encuentra su cuerpo. Entonces comienza con Éxodo 2 y Génesis es solo como una introducción del pueblo de Israel, de saber cómo llegaron a Egipto. En Éxodo 2 nace Moisés y en Éxodo 34, el último capítulo, muere.
Así que por eso lo ven como una especie de biografía desde el nacimiento de Moisés hasta Deuteronomio, su muerte o la muerte de Moisés. Entonces, más que solo historia o solo ley, es una instrucción a Israel de parte de Dios para ser guiados por Dios con conductas que deben emular y otras que deben evitar a fin de no cometer los mismos errores que Adán cometió, porque Adán pecó contra Dios y fue expulsado. Y es interesante que Adán fue expulsado al oriente del jardín del Edén. Y hay sombras de lo que habrá de venir, porque Israel también va a ser expulsado al oriente hacia Babilonia cuando son llevados en el cautiverio babilónico muchos siglos después. Entonces, hay que aprender de los errores de Adán, hay que aprender de los errores de Israel en el desierto. Por eso el libro de Hebreos repite y dice que aprendamos de los que perecieron en el desierto, porque dice que Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo. Y habla de que no sea que nosotros no perseveremos y no entremos en el reposo. Eso lo dice el autor del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos. Pero son más que una ley, la Torá son instrucciones para ser fieles a Dios y aprender lecciones para amar a Dios y permanecer siendo fieles a Él. Bueno, tremendo, ¿verdad? Ya vimos de qué trata el Pentateuco, la historia de Dios con su pueblo Israel, para las instrucciones que les da para ser un pueblo bajo pacto con Dios, que aman a Dios con todo su corazón, que se mantienen alejados de la idolatría y que le sirven al Señor con integridad. Espero que haya sido de mucha bendición, que hayas visto cómo todo el Pentateuco se conecta. La verdad que es una clase bien completa, es una clase práctica, que yo creo ya con esta clase tú ya puedes saber de qué trata Génesis, de qué trata Éxodo, de qué trata Levítico, de qué trata Números, de qué trata Deuteronomio y cómo están entretejidas en una sola historia. Ya viste la hipótesis de la teoría documental y que cree ver diferentes fuentes y que aunque muchos ya no creen en esta teoría, algunos hasta el día de hoy creen o creen en una teoría documental distinta a esta, con ciertos cambios, pero ya estás consciente de lo que está pasando en los diálogos de los estudiosos cuando se estudia la Torá o el Pentateuco. Espero que haya sido de mucha ayuda. Recuerda que todas las fuentes históricas antiguas por siglos asignan el Pentateuco a Moisés. Y es obvio que hubo ediciones como la muerte de Moisés por editores posteriores y también que actualizan nombres actuales o del tiempo en el que fue editado, porque para que la audiencia que volviera a leer el Pentateuco entendiera lo que estaba sucediendo. Bueno, espero que haya sido de mucha bendición. Las asignaturas de esta semana, hay tareas. No olvides visitar seminariobíblicoenlinea.com. Por favor, regálame un like siempre a todos los videos de las clases. Ponle un like, ponle comentarios, coméntame qué te fascinó, qué aprendiste, cómo te sirvió esta clase. Hoy continuamos en esta semana leyendo Éxodo capítulo 8 al 14, un capítulo por día. Si comienzas, por ejemplo, el miércoles, comienza con el miércoles, comienza con Éxodo capítulo 8, el jueves con el 9, el viernes con el 10. Según el día que tú empiezas, lee estos capítulos del libro de Éxodo. Recuerda hacer tu donación si tú eres bendecido por estas clases. Estas clases para ti, tú nada más te sientas y parece que son gratuitas, pero atrás de estas clases tienen un gran costo, tienen un equipo de gente trabajando. Tenemos personas que estamos ya contratando para el seminario para que llegue a mucha gente y necesitamos de tus donaciones por amor. Si tú eres bendecido por estas clases, por favor ve a seminariobíblicoenlinea.com. No importa lo pequeño que sea tu donación, porque a la larga esos muchos poquitos hacen una diferencia. Ahora, si Dios pone en tu corazón que tiene la facilidad de no necesariamente dar poco y completar por todos los estudiantes que reciben y que no dan, pues también si Dios mueve tu corazón a eso, todo esto es voluntario. Gracias a aquellos que son fieles, pero hay muchísimos que no son fieles y que solamente reciben la bendición y no son partícipes en lo que están recibiendo. Entonces, por favor, ve a Seminario Bíblico en Línea y ahí puedes hacer tu donación.
de una forma un método muy sencillo y práctico. Recuerden hacer tu reporte evangelístico una vez al mes a una persona que le hables de Cristo, y recuerden que los libros de texto están en seminariobiblicoenlinea.com, y recuerden bajar la guía, tomar notas y hacer el examen final. Espero que haya sido de mucha bendición esta clase. Ve a hacer el examen una vez que bajes la guía, la estudies, y nos vemos pronto en la siguiente clase. Que Dios te bendiga, sigue adelante, no te rindas, vale la pena el esfuerzo. Dios les bendiga.